Buenos días chicos, espero que se encuentren bien, que estén cuidándose, hagan la cuarentena. Me vi en la necesidad de hacerles un pequeño videíto por dos motivos. Primero, porque me parece importante que ustedes me vean, porque eso hace que nos acerquemos un poco más. Y segundo, porque los cuerpos hablan, no solo con la voz, sino con los gestos. Y creo que como ustedes están acostumbrados a aprender de esa manera, es necesario que nosotros los profesores podamos brindarles un acercamiento teórico acompañando a los textos que nosotros hemos compartido con ustedes. Por lo tanto, hablar de la psicología educacional quizás sea un tema nuevo para ustedes, quizá nunca hayan tenido acercamiento a esta materia, por eso es necesario que hagamos este videíto en el que yo me acerque un poco más a ustedes y les muestre un poco de comprensión del tema, así ustedes puedan acercarse a los textos. Para mí esto de la educación virtual también es nuevo, como lo es para ustedes, porque si bien soy directora de una carrera en la licenciatura de gestión educativa en el Departamento de Educación a Distancia, pero mi tarea es totalmente diferente a esto de dar clases para ustedes. Entonces aprendemos juntos. Mi manejo de la plataforma es quizá un poco más que el de ustedes, pero no es totalmente exclusivo el aprendizaje en la plataforma. La plataforma se da en el sentido en que podemos aprender a través de foros, de wikis. La wiki es la elaboración de textos en grupos, cosa que quizás a través del WhatsApp no es posible hacerlo. Por eso voy a hacer este video en el que les voy a mostrar los inicios de la psicología educacional como ciencia, y a lo largo de todo el cuatrimestre vamos a tratar de hacer pequeños videitos así ustedes puedan interpretar los textos y hacer consultas respecto de las inquietudes que surgieran. Es así como vamos a comenzar entonces diciendo que la psicología educacional está en transcurso de convertirse en ciencia para algunos autores y para otros ya es una ciencia consolidada. Nosotros vimos dos autores, si es que lo están leyendo, que es Anita Woolfolk y Jesús Beltrán y Moraleda. Ambos autores manifiestan que la psicología educacional ha pasado a lo largo de la historia, desde la antigua Grecia hasta la actualidad, por distintos estadios que le permitieron consolidarse como ciencia. Es así como estos autores dicen que desde Aristóteles y Platón, cuando se trabaja el tema de cómo se da el aprendizaje, la finalidad de la educación, la relación docente-alumno, ya estamos vislumbrando procesos básicos de la psicología educacional. A lo largo de la historia van a ver ustedes muchos autores que tienen que ver con la filosofía, la pedagogía, la psicología, como ser Kant, Descartes, Pestalozzi, Herbart, Binet, Wundt, varios autores que en realidad desde sus distintos ámbitos o sus distintas áreas hicieron aportes a que la psicología educacional surgiera como tal. Nosotros consideramos la apertura de la psicología educacional como nacimiento a partir del 1900 al 1908, donde aparecen dos autores, dos psicólogos, que se dedican exclusivamente al estudio de la psicología en la educación. Es así que tenemos a Thorndike y a Judd. Thorndike, donde trabaja principalmente el tema de la lectura y el aprendizaje.
Esto quiere decir que sus estudios están orientados a cómo aprendemos a leer, cómo la lectura nos hace aprender, cómo incorporamos el conocimiento a partir de la lectura. Él también toca temas fundamentales como por ejemplo el papel del medio ambiente y la herencia, cómo éstas influyen en el comportamiento, o sea, cómo el medio ambiente y nuestra herencia genética influyen en nuestro comportamiento, en el aprendizaje de las leyes que regulan ese comportamiento y en el estudio de las diferencias individuales. Cuando hablamos de diferencias individuales, ellos no hacían referencia específicamente a lo que conocemos hoy como inteligencias múltiples, sino más bien a la normalidad y la anormalidad que se presentaba en los sujetos. Ustedes piensen que en esa época una persona que no alcanzaba un coeficiente intelectual alto era considerado anormal, por lo tanto iba a instituciones donde iban a trabajar con su anormalidad. Dicho esto, nosotros hoy en día no pensamos la anormalidad como en ese momento. Las personas que no alcanzan un coeficiente intelectual alto no implica que sean anormales, entre comillas, sino que necesitan otros tiempos de aprendizaje que lo que necesitan la mayoría. Por otro lado, Judd trabaja 4 líneas de análisis. Primeramente, hace mención a lo que es el análisis de la lectura, el análisis de los problemas psicológicos surgidos de la enseñanza, el trabajo experimental con el número y los aportes de la psicología social, a la que considera debería ser la plataforma de la psicología educacional o de toda verdadera educación. Vamos a analizar sobre todo el tema del número. Recuerden ustedes que si vieron en psicología lo que era un ente abstracto, o en filosofía o en epistemología, un ente abstracto es algo que no se puede ver, que no se puede tocar, pero que existe como un ideal, como un ente conceptual. Pongámonos en la mente los números. Los números por sí existen, pero tangiblemente no existen. No vemos caminando un número por la calle, no podemos tocar un número, pero sí lo podemos asociar a distintas categorías. Podemos ponerle número a todo lo que se nos ocurra. Entonces, la comprensión de lo que es un número, de su valor relativo, de su valor absoluto, influye mucho en el aprendizaje, sobre todo de niños pequeños, donde tienen que incorporar el número, y ustedes habrán visto, cuando vieron las etapas del desarrollo en Piaget, que teníamos el aprendizaje del número en las etapas preoperacionales, operacional y abstractas. Fíjense que pasando por esas etapas en el preoperacional, el niño todavía no tiene la capacidad para hacer operaciones numéricas. En la etapa de las operaciones concretas ya puede hacer operaciones concretas, ya puede comprender el concepto de cantidades, pero siempre desde un punto de vista concreto. Él necesita tocar con materiales, con objetos que le den sentido al número, porque no puede abstraerlos, cosa que sí lo hace ya en el periodo de las operaciones abstractas o formales, donde ya puede hacer una abstracción y puede imaginarse una operación y realizarla mentalmente sin la necesidad de tenerlo al objeto presente. Por eso es muy importante trabajar el número como lo hizo Judd. Luego de estos momentos viene un periodo de afianzamiento de la psicología educacional, donde aparecen entre 1918 y 1941, o sea, lo que es la década del 20, 30 y 40,
Las áreas de estudio predominantes son el aprendizaje, las diferencias individuales, los test de medición. Recuerden que para ese entonces, estamos hablando de principios del siglo XX, la medición del coeficiente intelectual es muy importante. Se hacen test de medición. Estos test manifiestan el grado de capacidad intelectual que tiene una persona. Se abocan también a lo que es el desarrollo humano. Clínicamente se estudia el desarrollo infantil. Aparece la infancia como un condicionamiento de conducta para la madurez adulta. Y aparece en general, digamos, el estudio científico del niño, podríamos decir, en la escuela. ¿Por qué hago hincapié a que la psicología educacional en este momento es cuando hace los grandes aportes para su crecimiento? Porque aparece el estudio científico de los aportes que nos brindaba la psicología en la educación. Y cuando hablo de educación, no hablo de cualquier educación, sino de la educación que aparece en las escuelas. Entre los años 40 y 60, ahí es donde yo les decía que es un periodo en el que se ve amenizada la psicología educacional, ya que es muy cuestionada porque se habla de que la psicología educacional en realidad es una ciencia, que es la psicología aplicada a los hechos de la educación, donde no tiene una epistemología propia, donde no tiene contenido, donde no tiene una identidad, sino que simplemente son las investigaciones de la psicología general aplicadas a a la educación. En este sentido, aparecen autores como Watson, Pavlov, Skinner, dentro del área conductista, que son tomados o revalorizados sus estudios, sus investigaciones en el área de la psicología educacional, y vuelve en la década del 70 a tomar auge nuevamente la psicología educacional, porque los estudios de estos autores, que ustedes lo deben haber visto en psicología del desarrollo, son utilizados en educación. Trasladamos la psicología conductual a la educación, podemos decir que hablamos de un alumno que es pasivo, de un alumno donde no importa la mente es negada por el conductismo. Entonces, lo que el alumno manifiesta en su conducta, cuando hablo de conducta no me refiero solamente al movimiento, al comportamiento conductual, sino también a lo que manifiesta en los resultados del aprendizaje. Por ejemplo, cuando tiene que hacer una suma, lo que me interesa es el resultado que obtengo con esa suma. No me importa el proceso por el cual llegó al resultado, sino el resultado en sí mismo. Cuando estoy analizando la lectura para el conductismo, le importa en cuánto tiempo y cómo lee, y no todo el proceso que le llevó a aprender y la manera en la que lo hizo. No sé si soy clara en este sentido. Estos aportes que brinda el conductismo hacen de que el docente sea la persona activa, es el poseedor del conocimiento, es quien luego va a evaluar los conocimientos del alumno, y donde el alumno es una persona inactiva, una persona que solamente acata de forma pasiva el conocimiento que le brinda el docente. Así podríamos decir que a partir del conductismo resurge la psicología educacional y aparecen en la década del 80 grandes posicionamientos en contra del conductismo, y ahí aparece el cognitivismo o el constructivismo o la psicología cognitiva, que forma parte de la psicología educacional. Como verán, es un largo camino. Ustedes van a ver muchos autores que se nombran a lo largo de este proceso histórico, pero lo que yo quiero que queden claro es más que nada cómo se va consolidando como ciencia, y que a pesar de esa consolidación nosotros nos vamos a encontrar
con algunos problemas o problemáticas que atañen a la psicología educacional, que hacen que muchos autores digan que la psicología educacional todavía está en transcurso de convertirse en ciencia. Ustedes habrán leído que Dewey, por ejemplo, habla de que la psicología educacional necesita convertirse en una ciencia puente entre la psicología y la educación. Pero ¿cómo hacemos esto? Primeramente tenemos que atender el problema de la identidad, el problema del contenido, el problema del estatus epistemológico. En realidad, cada una de estas problemáticas hablan en sí de la falta de delimitación que tiene la psicología educacional, porque cuando hablamos de aprendizaje, hablamos también de enseñanza. Si nos quedamos dentro del ámbito de la conducta como tal, recuerden que estamos hablando de psicología educacional. La psicología atañe a la conducta, estudia la conducta. En este caso, ¿qué conducta es la que estamos analizando? Dentro de la psicología educacional, el objeto de estudio de la psicología educacional sería los cambios de comportamiento que se producen a raíz de situaciones de aprendizaje. Ahora bien, esos cambios de conducta, ¿sería cualquier cambio de conducta producido por un aprendizaje? Según César Cole, ustedes lo tienen también en el dossier, esos cambios de conducta son producidos por situaciones de aprendizaje instruccional. Y cuando hablamos de aprendizaje instruccional, generalmente nos dirigimos a un aprendizaje escolar. Aprender en la escuela los contenidos escolares nos lleva a modificar nuestra conducta. Y repito, cuando hablamos de conducta, no hablamos solamente de la conducta que se ve, sino de la conducta que no se ve. Para la psicología conductual serían los cambios de conducta que se producen a nivel del conocimiento, pero sin tener en cuenta los procesos por los cuales se dan esos cambios de conducta. Mientras que a la psicología cognitiva o a las teorías cognitivas dentro de la psicología educacional, le interesa saber el proceso por el cual se dan esos cambios de conducta. Por lo tanto, haciendo mención a lo que habla César Cole como objeto de estudio de la psicología educacional, él es muy claro y dice: el objeto de estudio de la psicología educacional son los cambios comportamentales inducidos o producidos por situaciones de enseñanza y de aprendizaje. He aquí que entonces todo lo que aprendemos y modifica nuestra conducta es un objeto de estudio de la psicología educacional. Fíjense ustedes que si yo fuera investigadora científica del área psicología educacional, podría estar investigando perfectamente estos cambios de comportamiento que se están dando a raíz de las situaciones de aprendizaje que están teniendo los alumnos a través de la modalidad de la enseñanza virtual. Fíjense qué importante que es esta materia, porque si bien ahora estamos viendo toda la parte cientificista, de constitución como ciencia, vamos a ver a lo largo de la materia, en el eje 2 sobre todo, las teorías de aprendizaje. Esto quiere decir que vamos a ver cómo los alumnos aprenden y la mejor manera en la que los alumnos podrían aprender, o cuál o tal técnica o estrategia o teoría podría implementar desde la psicología educacional para que el aprendizaje se dé en los alumnos. Bueno, chicos, creo que hasta ahora no los voy a abrumar más. Ustedes fíjense que dentro de todas las materias que ustedes tienen en segundo año, con la profesora Eleonora fuimos muy flexibles en el tiempo que les dimos para presentar el trabajo práctico, que en realidad no es un trabajo práctico, es una guía de lectura, y luego hay un trabajo práctico de la unidad número 1 de Philip Jackson.
pero esa guía de lectura es para ubicarlos a ustedes en lo que hace a la psicología como ciencia, pasando por sus 3 estadios de la posición histórica. Luego van a ver el objeto de estudio, las problemáticas, qué técnicas y métodos utiliza la psicología educacional para investigar como ciencia, y esto haría a la psicología a la psicología educacional como una ciencia que se está asentando y que es muy necesaria a la hora de ejercer la docencia, porque es la que me permite conocer, junto a la psicología del desarrollo, cómo las personas se apropian del conocimiento y cuáles serían las mejores estrategias, métodos o técnicas para utilizarlas dentro del aula, teniendo en cuenta cómo se produce el aprendizaje. Espero que las dudas que surjan las planteen en el grupo o en la plataforma. Este video lo voy a subir a la plataforma y lo voy a subir al grupo. Y cualquier duda que surja, como les dije recién, espero sus consultas, porque esto del feedback, el ir y venir, el interiorizarnos mutuamente, el aprender juntos, va a hacer que sea menos tedioso esto de leer el contenido y quedarme simplemente con el contenido teórico y muchas dudas y no sacarlas a flote. Así que bueno, les mando un abrazo grande, estamos en contacto y esperemos que esto pase pronto. Un abrazo grande.